Y sí, es un placer porque uno tiene la sensación de que este tipo de columnas son los que generan aprendizajes. Y muchas veces pensamos que eso que nos sucede, capaz que nos pasa solamente a nosotros. Y hay una serie de temas que son bastante recurrentes en la Defensoría. Bienvenido, Dani, gracias por estar. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y es así, ¿no? Hay temas que son como bastante comunes a todos los montevideanos. Sí, efectivamente. Históricamente, sobre todo ahora, hay un componente fuerte que ya hemos hablado, que es el de convivencia, que es un componente bastante importante. Casi la mitad de los planteos que llegan de vecinos y vecinas a la Defensoría tiene que ver con esto. Y ahí tenemos todo el proceso de mediación comunitaria, la capacitación que vamos a estar haciendo esta semana, hay una serie de actividades en territorio, pero después están los otros componentes que tienen que ver más con la exigencia directamente a la intendencia o al municipio. Y ahí hay el componente de medio ambiente, es muy fuerte, vinculado con, por ejemplo, la situación de los contenedores, el desborde, la situación de, gente que deja afuera de los contenedores casi que una mudanza entera, digamos, un sofá, una cocina y demás. La necesidad de cambiar o trasladar un contenedor que hace bastante tiempo que está. Y bueno, en ese sentido hay como distintas estrategias que de la Defensoría se tiene, primero para tener un espacio de escucha del vecino y la vecina, y después para pensar cómo efectivamente logramos dar respuestas a casos que parecen puntuales, pero que tienen que ver con el barrio, digamos, tienen que ver con una cosa más general. Entonces está como en ese equilibrio de decir, bueno, el contenedor acá en esta esquina genera un problema, pero también moverlo o no moverlo, nosotros asumimos que no es tan sencillo porque mover una pieza implica mover otras, digamos. Claro. Daniel, ¿qué pasa, por ejemplo, me voy a la situación puntual, de repente hay una obra en mi barrio, se está haciendo un edificio, se está arreglando una casa, y afuera hay una volqueta para tirar de repente el escombro, lo que se vaya sacando, y hay gente que viene y me tira la basura, digamos, la cáscara de banana con los residuos del día a día de su casa, y eso genera de repente un desborde y una situación. Como vecino, tengo que llamar a la empresa en el cual dice el teléfono en la volqueta. ¿Cómo funciona eso? Porque muchas de esas volquetas enormes, grandes, gigantes, quedan los fines de semana de repente en los barrios. ¿Cómo se soluciona eso de repente? Bien, lo primero que hay que decir es que cuando uno se contrata una volqueta de obra, ajá, está previsto en general 48, 72 horas, está más o menos previsto cuánto es el tiempo que lleva llenarla. Pasan las dos cosas. Pasa primero que se ocupan de más, aprovecho que está la volqueta y sin ningún permiso, sin avisarle a nadie, voy y tiro cosas. Ajá. O lo otro, aprovecho que está la volqueta y voy y reviso a ver si hay algún mueble, alguna madera, alguna cosa que me pueda servir y ya de paso dejo cosas afuera. Están como los dos problemas. La primera cuestión es que es responsabilidad de quien contrata, digamos, y de la empresa. De retirarla en el momento que tenga que retirarse. Por ejemplo, si la volqueta está contratada por 2 días, después del segundo día va de suyo que la empresa dueña de esa volqueta ya la tendría que haber retirado. Sucede en los 3 casos, entonces. La colocación depende de la intendencia, digamos, el lugar, o sea, de dónde se coloca esa volqueta que, digamos, que es de un privado, ¿no? ¿De qué depende? ¿Cuáles son si hay alguna normativa? Depende básicamente del privado, que ajá, las empresas que tienen esto tienen potestad y permiso para hacerlo. Es como que ocuparan un espacio de estacionamiento, digamos, bien, por así decirlo. Bien. Hay algunas condiciones, no lo pueden hacer en la vereda, lo tienen que hacer efectivamente enfrente o lo más enfrente posible de quien les contrató. Y hay otras alternativas para lugares más pequeños, que son las empresas de bolsas, que vos contratás una bolsa, comprás la bolsa, tenés un número de teléfono, la llenás, cuando llamás a la empresa, das un código y la retiran. Bien. Pero la responsabilidad ahí es de la empresa. Yo creo que ahí eso es un caso del desborde de ese tipo de volquetas que tiene que ver más no con la empresa o la empresa de la volqueta o la empresa constructora, sino más con el entorno de vecinos y vecinas. Y lo hemos visto cotidianamente. Quien contrata sabe cuánto va a ocupar
tiene 2 metros cúbicos, 3 metros cúbicos, sabe que ese espacio lo va a ocupar en 2 días, 3 días, y en función de su propio trabajo, efectivamente, cuál es el tamaño. A veces tienen que contratar y que les sobre espacio. Pero nos ha sucedido más de una vez, vinculados con el tema de las construcciones, algo que pasa cotidianamente, que es no siempre se permite el espacio para el traslado, digamos, el trasiego de peatones. Están obligadas las empresas, cuando hacen una obra, a generar un pasillo que permita el pasaje, digamos, de las personas. Ese es otro de las cuestiones que nos llega cotidianamente, que es decir, bueno, hay una obra acá, otra obra enfrente, acá tiene una volqueta, enfrente también tiene una volqueta, nos taparon los pasillos y tenemos que andar por la calle, literalmente por la calle, porque no nos habilitaron la vereda. Entonces, eso ahí sí hay una responsabilidad clara de las empresas de generar condiciones para que el peatón haga el pasaje por ahí. Sin ponerse en riesgo, ¿no? Sin A mí ponerse me en pasó riesgo. hace poco, perdón la autorreferencia, pero que no podía pasar por la vereda, tenía que bajar a la calle, y lo primero que me dijeron fue, bueno, la Intendencia no nos permite, tenemos que cerrar porque si no la Intendencia nos dice que no cuidamos. Y como yo trabajo sabía que no era así, pero muchas veces pasa eso de que a veces... Y por eso es fundamental lo de la información y el reconocernos en que hay problemas comunes y hay problemas muy distintos. Porque, por ejemplo, los vecinos de Carrasco tienen un problema, de Carrasco o Punta Gorda, tienen un problema más grande con la basura vegetal. La poda. Que es un problema en sí mismo también y que genera otras problemáticas, ¿no? Y que también tiene soluciones que son zonales, ¿no? Entonces, el conocer cuáles son, hasta dónde van tus derechos y cuáles tenés que manejarte vos, también es... porque vos me mató esa cifra que dijiste, que el 50% es de temas de convivencia. Y capaz que esto también no es un tema operativo, sino de saber hasta dónde llega mi responsabilidad. Claro, ahí ese componente de la responsabilidad y el vínculo con el vecino y la vecina es importante, nos pasa cotidianamente. Nosotros lo que hacemos con la división limpieza de la Intendencia es compilar los planteos que hay de vecinos y vecinas, los trasladamos en clave de informe y asumimos que muchos tienen que ver con la convivencia, que otros tienen que ver efectivamente con que hay un problema del propio sistema que no siempre puede responder o no siempre responde a el nivel de consumo y de generación de residuos que hay en esa zona. Eso sucede. Después tenemos el otro problema que tiene que ver con un número alto de contenedores que son o vandalizados. Montevideo tiene como ese récord poco simpático de ser de las ciudades con más nivel de vandalización de estos contenedores, o incluso la cuestión de, bueno, contenedores que en el propio recorrido no fueron recogidos por diversas razones, y entonces como el contenedor está completo, vivo en apartamentos y demás, porque bueno, sería distinto pensándolo en espacios más abiertos, que pueden tener un patio delantero, trasero, un fondito, pero bueno, a veces sucede que la gente tiene que tirar, y ahí es un doble problema, es un problema de convivencia, pero también es un problema del propio sistema y de la solución. A mí me parece que lo interesante de esto, y por eso nosotros hacemos un compilado y cierto monitoreo de la información que tiene el vecino y la información que le llega a la Intendencia. Bueno, en tal zona hay un contenedor. Nos ha sucedido que la información que tiene la Intendencia no es la realidad frente al vecino, o porque se cambió el contenedor, o porque ese contenedor se hizo un mantenimiento y esa mañana no llegó la reposición, etcétera, etcétera. Entonces lo que intentamos hacer es decir, bueno, cuando nos llega el planteo del contenedor, hacemos un chequeo con la información que nosotros tenemos y vemos cuál de las dos categorías son. Si la categoría más en clave de convivencia, que existe, o la categoría más en clave de que tenemos un problema del sistema. Y hay algunas soluciones, yo tiendo a pensar que tienen que ir más en específico, y por eso decía esto de no pensar en lo puntual, no pensar en la esquina concreta de ese contenedor, sino en la zona. Hay algunos planteos que nosotros recibíamos antes, cuando yo iniciaba esta tarea, que por ejemplo tenía que ver con alrededor de mi edificio o de mi complejo de edificios, todo el tiempo está la basura tirada. Vamos al contenedor, nosotros respetamos, pero bueno, nos pasa todo el tiempo.
En algunos edificios, en algunos complejos de edificios, lo que se generó desde la Intendencia fue una estrategia de incluir contenedores intrahogar, digamos, y eso, o intracomplejo, digamos, y eso permitió que el entorno de esos complejos no tuviera esta consecuencia. Ahora, lleva un análisis y no es sencillo decir que el análisis es solo de ese contenedor puntual, sino que tiene que ver con ese contenedor, con el otro contenedor de la esquina. Tampoco es sencillo que se mueva un contenedor de un lado a otro, y ese es otro de los reclamos que hay, es, bueno, tengo hace 5 años los contenedores en la puerta de casa. Ayer llegó alguien que decía, tengo hace 16 años un contenedor en la puerta de mi edificio y ahora me acaban de poner un segundo contenedor. Yo esperaba que, decía la vecina, que rotara. Y efectivamente ahí lo que hacemos de la Defensoría es analizar ese caso puntual en el marco de toda una estrategia más barrial o más de zona, en términos de a dónde se podría mover ese contenedor. Porque bueno, capaz que, claro, ponele por caso, el edificio está al lado de un hospital, después tiene una escuela en el otro lado, una terminal de ómnibus, y es probable que en toda esa cuadra no haya otro espacio que no sea frente a ese edificio. Por tanto, el análisis tiene que ser puntual, concreto, y acompañar al vecino en clave de información y en clave de derecho. Ajá. En clave de información, porque nosotros tenemos que transmitirle la información oficial de parte de la Intendencia. Y si entendemos que se están vulnerando los derechos porque efectivamente la propia norma de la Intendencia no se cumple por parte de la Intendencia o el municipio, ahí acompañamos al vecino en términos de el reclamo para que efectivamente se dé o la rotación, o el mantenimiento, o el cambio de contenedor. Ajá. Daniel, no sé si existe como el mito, pero te voy a trasladar esta inquietud. ¿Qué sucede si yo de repente caminando en una vereda cualquiera de Montevideo me tropiezo, me caigo, me quiero una rodilla, se me tuerce el tobillo? ¿Puedo reclamar algún lugar? ¿De quién es la responsabilidad? Porque me pongo a pensar, y donde yo vivo ahí en la Comercial, de un lado de mi calle hay una baldosa, del otro hay otra baldosa. ¿De quién depende eso? O sea, ¿ante quién puede denunciar de repente el vecino? Porque siempre dice, no, te caes en Noruega y vos podés realizar la denuncia y hay alguien que se hace cargo de eso. Acá nosotros tenemos a alguien que se haga cargo de eso. ¿Qué es lo que sucede con esa situación, por ejemplo? El caso de la vereda es otro caso que tiene que ver entre convivencias y derecho, digamos, y el vínculo con el Estado. La responsabilidad de la vereda es del vecino frentista, digamos, de quien es propietario de la puerta frente a la vereda. Ahora, sucede que muchas veces el mantenimiento de esa vereda no puede hacerse a cabalidad porque efectivamente hay raíces. Y ahí empieza la responsabilidad del gobierno departamental o municipal. O hay arreglos que se hacen de algún ente público y dejan durante meses uno de los deja la bolsa blanca, ¿no? O con de la bolsa blanca o de los fosforitos, digamos, no me sale ahora. Los durmientes. Claro, las balizas claro, que quedan. El otro día, precisamente en la zona del municipio C, alguien decía, hace 6 meses que está la baliza acá. Entonces, claro, lo primero que hay que ver es si efectivamente el vecino tiene las condiciones para lograr un mantenimiento de su vereda. Nosotros visitamos la semana pasada, precisamente en el municipio, era el límite entre el B y el C, una vecina que decía, ¿cómo me van a pedir a mí que tenga mantenimiento de la vereda si con todos estos árboles, eran árboles muy grandes, de 1 metro de diámetro, con sus raíces, si no tengo ninguna posibilidad de que haya una vereda plana a lo largo de todo el frente de mi casa? Entonces, claro, la responsabilidad a priori parece ser del propietario de esa vereda, pero hay una corresponsabilidad del Estado, de todo el Estado, en términos de cómo contribuimos nosotros a que haga el mantenimiento, claro, cómo contribuimos desde las raíces, cómo contribuimos desde el mantenimiento de los propios arreglos, cómo contribuimos de las cosas que instalamos, de cómo contribuye el Estado siendo veloz a la hora de hacer los arreglos o los dispositivos que quedan durante meses. Entonces, a priori yo te diría, bueno, naturalmente podrías quejarte frente a la persona propietaria, pero rápidamente te diría, yo asumiría que si no hay... asumiría que podrían haber otros problemas que hacen que efectivamente esa vereda esté rota o esa baldosa esté salida, y que tiene que ver con el subsuelo y con las cuestiones que desarrolla el Estado de todos los servicios que nosotros tenemos, digamos.
Bueno, me encantó. Ojalá, como lo dije en la presentación, haya alcaldes, alcaldesas, candidatos y candidatas a intendente, intendenta mirando esta columna, porque eso de que las veredas depende del vecino, parece que hay muchos candidatos que no lo saben, que lo he escuchado repetir hasta el cansancio. Así que para después reclamar lo que realmente la intendencia, que tenemos muchísimas cosas para reclamarle, sin duda. Muchísimas gracias por estar acá. Por favor. Y te esperamos como siempre para seguir aprendiendo. Y bueno, y hablando de vecinos, Daniel, me voy a leer lo